Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro. El Partido Liberal, no sin agudas controversias internas, promovió la conformación de guerrillas para oponerse al autoritarismo del gobierno del presidente Laureano Gómez, grupos que por otro lado ya venían operando desde 1949. Darío Fajardo, investigador de la problemática agraria en Colombia. Digamos que las expresiones guerrilleras, digamos en el ámbito político, están presentes en las confrontaciones, en las guerras civiles del siglo XIX. Hay guerrillas tanto liberales como guerrillas conservadoras. En, digamos, ya la etapa muy posterior de la violencia, de los años, fines de los años 40, comienzos de los 50, hay una guerrilla liberal que se enfrenta a la imposición que hace el Partido Conservador, a la exclusión que hace el Partido Conservador a partir de fines de los años 40, es decir, el golpe contra la mayoría liberal que se produce con las elecciones en las cuales el Partido Liberal finalmente se retira, no vota, se impone la hegemonía conservadora, y aquí es muy evidente el papel que juega la resistencia del Partido Liberal. 1950. 49-50, el Partido Liberal comienza a ejercer una resistencia en el campo a través de la formación de grupos guerrilleros, es decir, lo que tenemos en regiones de Antioquia, lo que tenemos en regiones de los Llanos, lo que tenemos en regiones de Cundinamarca, el caso de las guerrillas liberales de acá de Cundinamarca que van a fluir o a converger posteriormente en el Magdalena Medio con Rangel, que fue alcalde de Barranca, es decir, el proceso de resistencia guerrillera. Y de ahí también el proceso que toma la formación de una resistencia mucho más radical con las guerrillas comunistas, que se alían en determinados momentos con las guerrillas liberales y posteriormente van a tener un proceso de confrontación, es decir, cuando se expresa la guerrilla liberal que es calificada como los guerrilleros limpios, y se descalifica a la guerrilla comunista, que son los comunes. Entonces aquí ya hay unas confrontaciones que expresan muchos matices. Uno de esos matices es el ejercicio fundamentalmente del gamonalismo liberal, gamonales liberales que tenían una trayectoria pues de las guerras civiles del siglo XIX, y que en el escenario de la confrontación liberal conservadora pues reaparecen, y frente a ellas la guerrilla comunista va tomando sus propias modalidades, que es lo que encontramos por ejemplo en la región del Davis, en el sur del Tolima, el proceso de confrontación en Gaitania entre limpios y comunes, que lleva al asesinato de algunos dirigentes comunistas, como es el caso de Charro Negro, y la formación de las regiones de autodefensa comunista en el sur del Tolima y posteriormente en la región del occidente del Meta, en la zona del Guayabero, en el Duda, que ya son núcleos, digamos, de formación comunista que toman distancia frente a las guerrillas liberales, como las guerrillas fundamentalmente de Umar al-Jure. Pero esto ya es un proceso posterior, ya es en la segunda mitad del siglo XX, ya en pleno desarrollo de la violencia. Además de las guerrillas liberales que operaban principalmente en los llanos orientales, en varias regiones se crearon diferentes tipos de bandas armadas irregulares, tanto por parte de sectores afines al gobierno como por los miembros del Partido Comunista. El fracaso de las políticas oficiales, la agudización del conflicto que derivaba hacia una completa guerra civil y la desconfianza que inspiraban las actitudes personales de Gómez llevaron a que éste perdiera buena parte del apoyo del establecimiento, y a que el 13 de junio de 1953 la clase política secundada por el ejército colombiano le propinara un golpe de Estado. El poder fue asumido por el general Gustavo Rojas Pinilla. Yo quiero que hagamos un poco de política nacional, tanto liberal y conservadora, para poner los puntos sobre las IES, sobre estos últimos acontecimientos que en cierto modo han inquietado la opinión pública. El 13 de junio
gloriosa fecha, la primera preocupación que tuve fue conseguir la unión de los colombianos, la unión de los liberales y la unión de los conservadores en torno de la bandera nacional. Que todos los colombianos, así pertenecieran a cualquier partido político, rodearan al gobierno y le ayudaran a darle fiel cumplimiento a esas palabras de no más sangre, no más depredaciones en nombre de ningún partido político. El caso del Partido Liberal era muy claro. En todas las regiones era perseguido, no tenía garantías. De manera que con la sola subida al podio de los presidentes de un militar, ese partido se unió, rodeó al gobierno y ofreció su vida para que el régimen de garantías que ofrecía el presidente tuviera pleno cumplimiento. Este no era el caso del Partido Conservador, que estaba profundamente dividido en varias corrientes. Teníamos la corriente del gobierno que acababa de dejar el poder, teníamos la corriente del doctor Ospina Pérez, teníamos la corriente del doctor Alzate Avendaño. Todos vosotros sabéis, y el país lo sabe, que existían dos directorios, uno nombrado por la convención del partido, es decir, en la forma como los establecen los estatutos, y otro nombrado por el doctor Laureano Gómez. De ahí mi preocupación de conseguir la unión del Partido Conservador en la misma forma como estaba conseguida la unión del Partido Liberal. Con esta preocupación llamé al doctor Ospina Pérez y al doctor Urdaneta Arbeláez. General retirado Álvaro Valencia Tovar, historiador experto en temas del conflicto armado colombiano. Era tal la violencia liberal conservadora que eso no tiene salida posible, porque ya el apasionamiento de la lucha civil se había irrigado por todas las comarcas del país. Entonces los dos partidos ya no podían ni dialogar siquiera. El general Rojas estaba en destierro dorado en Washington como director de la Junta Interamericana de Defensa, pero apenas vio el asunto se vino para Colombia y le dijo al ministro Urdaneta que lo relevara de la Junta, que él lo que quería era venir a ayudar en el proceso de paz. Lo hizo así, fue y volvió y todo eso, pero tampoco logró nada. Un día él compró una finquita en Melgar y viajaba en un helicóptero del ejército, a veces directamente desde Bogotá, otras desde Melgar. Y estando en Melgar, el general Navas Pardo, comandante de la brigada de Bogotá, lo llamó, por radioteléfono, y dijo: mi general, usted está destituido, hay necesidad de que venga y asuma el comando o la presidencia de la República. Él se vino, lo esperaban en el aeropuerto. No, llegó directamente en el helicóptero del batallón Caldas, en el momento en que se estaba posesionando el nuevo ministro, que era Lucio Pavón Núñez, y él había salido al reconocimiento por las tropas, de manera que él directamente, instigado por Pavón Núñez, asumió la presidencia. Y cuando estaba en el batallón Caldas, llegó el grupo que acompañaba al nuevo ministro de Defensa, que era Jorge Leiva. Apenas llegaron a la guardia, los pusieron presos, se los llevaron al general Rojas. Cuando él vio que en el grupo venía Pavón y venía Regulo Gaitán, era el segundo de Rojas Pinilla, en un rapto de iracundia, dijo: carajo, los voy a fusilar a ustedes por traidores, y usted va a ser el primer fusilado, le dijo a su segundo, Regulo Gaitán. Bueno, ahí calmaron, dijeron: primero, posesiones de la presidencia. Usted ahorita no es presidente. El presidente es el que usted va a matar. Y mi general, claro, entendió la cosa, cambió de idea y se vino para Bogotá, al palacio presidencial de una vez. Allá estaba Pavón Núñez y le pidieron todos que asumiera el poder, pero él estaba indeciso. Le pidió primero a Mariano Ospina, expresidente, que le dijo: no, yo no soy ya presidente, yo no tengo ninguna autoridad. El presidente es el doctor Urdaneta. Entonces se fue a Palacio, habló con Urdaneta para que
tomara él el poder. Urdaneta era un hombre muy sensato, nada combativo de su partido, ni mucho menos, y pensó Rojas que le aceptaría. Yo tampoco. Entonces ahí en el Palacio estaba entre otros Lucio Pavón Núñez, y él entraba a ver en qué iba la dilucidación de qué iban a hacer. Vio que el general Rojas no quería el poder. Entonces salió y dijo: en este momento el general Gustavo Rojas Pinilla asume la presidencia de la República. Y entonces le dijo: señor presidente, y asumió. Y claro que con un general en la presidencia, el país todo respiró en calma. Ese era un sábado por la mañana, y ya presidente, pues el lunes hubo un desfile improvisado por el Palacio de la Carrera. La primera fotografía que hay de Rojas presidente es en el balcón de Palacio, con María Eugenia, con Enrique Gómez Hurtado, hermano de Álvaro. A él, a la fuerza, lo metió el general Rojas al balcón y lo puso ahí, como para ver que también había acuerdos políticos. No era cierto. Pero bueno, la euforia fue algo increíble. En ese desfile, bueno, fue la ciudad entera de Bogotá la que desfiló, vivas y aclamaciones. Y el presidente pues lo recibía ya como presidente. Inmediatamente, Rojas Pinilla buscó un acercamiento con los líderes de las guerrillas liberales, garantizándoles una amnistía parcial. La mayoría se acogió a los términos de la misma y se desmovilizó en agosto de 1953, desactivando la aguda situación de violencia. Sin embargo, el asesinato de varios de los líderes insurgentes amnistiados y el incumplimiento de las promesas oficiales, sumado al hostigamiento sistemático que sufrieron las fuerzas comunistas, contribuyó a que en breve plazo muchas de las cuadrillas subversivas se rearmaran, excepto las llaneras, y volvieran a combatir contra el gobierno. Si bien esta segunda insurgencia fue más limitada y se concentró en el sur del Tolima y las regiones cafeteras, el viejo Caldas, Valle y norte del Tolima. Estas últimas además se vieron sometidas a la violencia terrorista de los denominados pájaros, que estaban al servicio de los terratenientes conservadores. Darío Fajardo, investigador de la problemática agraria en Colombia. A comienzos del gobierno del general Rojas Pinilla, 1953, el gobierno busca un acercamiento con la guerrilla para la desmovilización de la guerrilla. Ahí juega un papel muy importante el general Alfredo Duarte Blum, que es una mano derecha, digamos, del general Rojas Pinilla, y él busca un acercamiento con las guerrillas liberales. Entonces se establecen contactos con Guadalupe Salcedo, con Dumar Aljure y con otros núcleos liberales. En ese proceso, en la región del Sumapaz, se produce una desmovilización de la guerrilla que lideran los comunistas. Fundamentalmente ahí está la figura de Juan de la Cruz Varela, están los hermanos González, digamos, pero son guerrillas comunistas que de alguna manera entran en el proceso de desmovilización. Es una desmovilización que tiene una razón política fundamentalmente, es decir, el gobierno del general Rojas Pinilla genera una gran cantidad de expectativas, el ofrecimiento de la paz, de la justicia, que es un contraste muy fuerte con lo que estaba ocurriendo con el gobierno conservador. Desmoviliza a la gente, es decir, eso es plenamente comprensible porque las condiciones en las que avanza la confrontación son muy duras para los sectores, digamos, populares, sectores campesinos, muy dura. Entonces se encuentra, digamos, un favorecimiento, ese clima de la desmovilización. Entonces se desmovilizan tanto los guerrilleros liberales como los guerrilleros comunistas. A poco andar de esa política comienza el asesinato de los dirigentes guerrilleros, tanto liberales como comunistas. Saúl Fajardo es asesinado aquí en Bogotá, Guadalupe Salcedo es asesinado, y otros dirigentes de guerrillas comunistas también son asesinados. Entonces aquí comienza, digamos, como un pie atrás por parte de la organización de la guerrilla comunista. Se da al mismo tiempo la ilegalización del Partido Comunista. El Partido Comunista pues está en la clandestinidad y ese proceso, digamos, de diálogos entre el gobierno y la guerrilla pues se hunde porque además hay que tener en cuenta que el gobierno de Colombia está muy sujeto, en particular el gobierno del general Rojas Pinilla, muy sujeto a toda la política militar
y a la política en general de la Guerra Fría por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto es supremamente importante porque nosotros quedamos enganchados en la Guerra Fría con la participación de Colombia en la Guerra de Corea. Y Colombia, en términos políticos y en términos militares es un, digamos entre comillas, un aliado incondicional de los Estados Unidos, y esto va tomando cuerpo en las políticas de desarrollo y en las políticas militares. Entonces esto a mí me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Se ha olvidado un poco como esos primeros años de la Guerra Fría y las implicaciones que tiene la Guerra Fría para la política nuestra. No hay que olvidar ahí que el Banco Mundial desarrolla una misión en Colombia. Una de las primeras misiones del Banco Mundial se hace en Colombia, la misión que dirigió el profesor Locklin Kerry, una misión que genera un proyecto para el país, un proyecto de desarrollo sustentado precisamente en las grandes líneas de desarrollo que van a ser, digamos, actuantes hasta el presente. Y desde ese momento que se definen como las grandes directrices del desarrollo colombiano, y posteriormente a muy poco andar están definiéndose las líneas de la política militar colombiana. Es decir, los pactos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca pues enganchan a Colombia muy rápidamente. Todos estos, digamos, son matices de una política a través de la cual los Estados Unidos define su hegemonía en el hemisferio, y hay países como Colombia particularmente donde es muy fuerte este designo, términos como le digo, términos políticos, económicos y militares. César Augusto Ayala, historiador e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Y yo creo que ese vocabulario militar del general Rojas, que provocaba la paz, que entusiasmaba hacia la paz, pues es posible que haya dado los resultados como primer proceso victorioso de paz en el siglo XX. Luego tenemos un proceso de recapacitación, de mucha esperanza, que es el advenimiento del Frente Nacional. El Frente Nacional es decir, si la llegada de Rojas al poder fue tan popular, tan bien recibida, yo creo que el advenimiento del Frente Nacional fue mucho mayor, es decir, porque además se contaba con toda la maquinaria para que el país como que sopesara lo que le había pasado en la violencia anterior, y yo creo que tuvimos unos periodos interesantes allí, muy cortos también, pero no habíamos llegado a la mitad del Frente Nacional cuando ya teníamos de nuevo guerrillas configuradas. Los líderes de los partidos liberal y conservador finalmente acordaron que durante un nuevo período de transición, iniciado en 1958, y que se extendería por los próximos 4 períodos presidenciales, durante 16 años, ambas agrupaciones se alternarían en el poder. Este sistema se denominó el Frente Nacional, y fue concebido como una forma de concluir la violencia política bipartidista de los años 50. César Augusto Ayala, historiador e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. El Frente Nacional fue un pacto de liberales y conservadores, por lo menos una parte del liberalismo y una parte considerable del conservatismo decidió proponerle a los colombianos una propuesta política, un proyecto político de gobiernos compartidos que cobijarían gobiernos que se alternarían durante 12 años, después 16 años, de tal manera que el Frente Nacional creía que podía conseguir la paz repartiéndose el poder político entre los dos partidos tradicionales. Mal que bien eso se consigue. Yo creo que si esa era la iniciativa, si ese era el objetivo principal del Frente Nacional, yo creo que el Frente Nacional logró acabar con la guerra del bipartidismo, pero al tiempo que el bipartidismo hace la paz con el Frente Nacional, crea el engendro violento, digamos, del nuevo conflicto, y es cuando empiezan a aparecer las nuevas guerrillas, ya no con una infraestructura mental liberal, sino ya con una conciencia de clase pues mucho más abierta y en plena confrontación, que es el surgimiento de las FARC en 1964 y posteriormente el surgimiento de las guerrillas alternas a las FARC, como el ELN,
65-66 y lo que ya vamos conociendo después, ¿no? Grupos minoritarios también con lucha de guerrillas hasta el año 73-74 que surge el movimiento M19, el movimiento 19 de abril. Yo creo que hubo una mala lectura de la inclusión social durante el Frente Nacional. Yo considero que era muy reducido pensar que el problema de la paz se podía resolver gobernando liberales y conservadores. El repartirse ese botín, que es el presupuesto nacional, de múltiples formas, pues eso fue efectivo, pero eso fue excluyente. Comenzando porque el Frente Nacional no fue un pacto de todo el liberalismo y de todo el conservatismo, sino de unas élites liberales y unas élites conservadoras que incluso dejaron a liberales y conservadores por fuera. Es decir, el Frente Nacional nunca fue la suma de liberales y conservadores de manera compacta. Si se excluían a los mismos liberales, es decir, si la exclusión llegaba al seno de la misma clase política dominante, pues ¿qué se podría pensar de los marginados, que no tenían la posibilidad de llegar a usufructuar el poder, a compartir el poder? La reforma agraria, si bien tenía unos apuntes muy democráticos, dinamizados por el proceso de la reforma agraria en América Latina, comenzando por la famosa reforma agraria de la Revolución Mexicana de 1910, pasando por Jacobo Arbenz, por Lázaro Cárdenas, por Paz Estenssoro, por todos estos gobiernos populistas de América Latina que habían resuelto el problema agrario. Yo creo que en Colombia esa discusión hacia la solución del problema agrario se dilató y no se logró cristalizar. Es decir, ni se cristaliza la reforma agraria de la reforma del 36 de López Pumarejo, ni la propuesta que tenía Carlos Lleras Restrepo cuando era político ideólogo del Frente Nacional y cuando era presidente 66-70. Entonces yo creo que hay unas razones internas, políticas internas, que hacen que los campesinos no se sientan representados en los planes del Frente Nacional. Yo creo que si a eso sumamos el ambiente de revolución agraria de los 60 en América Latina, la revolución cubana en particular, y el proceso posterior de la revolución boliviana de Paz Estenssoro y de Hernán Siles Suazo, yo creo que el movimiento de liberación nacional de Asia y África, el surgimiento del maoísmo, ¿no? Yo creo que el cántico de la revolución que viene no solamente por la vía cubana, que ya es muy importante, sino que viene también de la revolución china y de los procesos de liberación que eran agrarios de Asia y África. Yo creo que eso agencia, eso estimula el surgimiento de las FARC. Es decir, el Frente Nacional no podía entender ese proceso, nunca le dio la importancia a las FARC, porque además él estaba convencido que el enemigo principal estaba en la ciudad, que ese enemigo principal era el rojaspinillismo, era el anapismo, era el alzatismo, es decir, que eran corrientes contrarias al Frente Nacional pero urbanas, y nunca pensó realmente que se estaba cocinando en el campo un movimiento reivindicativo radical clases. Tuvo suerte, de todas maneras, el Frente Nacional, porque al dedicarse a combatir a sus enemigos internos en la ciudad, dígase el anapismo o dígase el MRLismo, el que existiera el MRL y el que existiera la ANAP, quería decir que en esos dos movimientos iban a encontrar fuerzas sociales bastante radicales, pues un sitio donde estar, donde defenderse. Pero esos movimientos como el MRL también se radicalizan. Si bien no se radicaliza el jefe, el compañero jefe, Alfonso López Michelsen, la gente que está alrededor de él sí se radicaliza, y sobre todo las juventudes. Entonces en el seno del MRL surge la juventud del MRL, que es quien va a configurar o va a ser una parte constructiva
en la creación de la guerrilla del ELN y del EPL. Es decir, como el Frente Nacional no cobija al MRL, sino que lo hace aparte, cuando lo coopta ya en 1967, ya es demasiado tarde, y lo que alcanza a cooptar el Frente Nacional del MRL es la dirección burguesa de ese movimiento, más no las bases populares. Las bases populares se van a organizar de manera mucho más radical y van a coincidir con un movimiento urbano también radical, que es el movimiento del padre Camilo Torres entre 64 y 66. Digamos que estos movimientos van a fabricar guerrilla por la inconsistencia del liderazgo mismo de esos movimientos y la inconsistencia de la oligarquía partidista que está en el poder, que no tiene tiempo de pensar que lo que se está cocinando en esos movimientos puede producir guerrilla. De la misma manera pasa con el M-19. Así como el ELN y el EPL tienen un desprendimiento de el populismo MRLista, el M-19 también se desprende de ese populismo de la ANAPO. Digamos que la inconsecuencia de ese país que birla las elecciones de 1970, que las burla, que incluso se las roba. Bien que hubiese ganado Pastrana, pero si Pastrana hubiese cooptado la ANAPO, si hubiese compartido el poder con la ANAPO y no con el bipartidismo, de pronto no hubiera surgido el M-19. El M-19 no solamente es producto de la inconsistencia del establecimiento con la ANAPO, de la inconsistencia de la misma dirección de la ANAPO con sus propias bases, sino que también el M-19 surge por disidencia de otras fuerzas guerrilleras, como el mismo caso de la FARC. Digamos que el sistema político colombiano, por ser exclusivo, por tener como sine qua non la exclusión social, pues es un productor de movimientos guerrilleros. Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.